Ah, Después de escuchar toda la introducción que hicieron los chicos acá, creo que no tengo mucho que resumir de la parashá Lech Lechá, la tercera parashá del ciclo anual de lectura de la Torá. Abraham cumplió con rapidez esa orden de Hashem del Brit Milá, de la circuncisión, no solamente en él, sino también en sus hijos, el más pequeño Isaac y su hijo mayor Ismael. Y todo esto fue realizado por Abraham a la luz del día. No le importó la hora, no le importó lo que los demás podrían decir o hacer. Y de nuestro padre Abraham se dice que experimentó 10 grandes momentos de prueba en su vida. Y ese es el tema que me gustaría profundizar en la clase de Torah hoy. Este asunto de ser probados por Hashem, ser probados por Hashem, es parte de la teología revelada que encontramos en nuestra sagrada Torah. Más adelante, en la próxima parashá, vamos a escuchar a Moshe decirnos: aconteció que después de estas cosas, Elohim, Dios Altísimo, probó a Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dios probó a Abraham. Vamos a comparar esto con lo que aparece en el Código Real, donde el hermano de nuestro Ribi, Yaakov Hasadik, nos dice: nadie que esté siendo probado diga, estoy siendo probado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él provoca al pecado a nadie. La parashá dice: y Hashem probó a Abraham. El Código Real dice: nadie que esté siendo probado diga que es de parte de Hashem. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él provoca el pecado a nadie. Sin embargo, un versículo antes dice el Código Real: bendecido el varón que soporta la prueba. Porque cuando la haya superado, recibirá la corona de la vida prometida a los que le aman. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Prueba a Dios o no prueba? Hay una regla de la interpretación de la Torá que enseña que cuando dos textos parecieran estar en contradicción, uno debe buscar un tercer texto que aclare el asunto. Tenemos ese tercer texto, gracias a Hashem lo tenemos. Se encuentra precisamente en Jacob 1:14, donde está escrito: cada uno es tentado cuando por su propio Yeser Hará es atraído y seducido. De modo que tenemos, por un lado, un escenario donde ciertamente Dios está presente permitiendo una prueba, y tenemos otro escenario donde la fuente de la prueba no es Dios, es el Yeser Hará, es nuestra mala inclinación. Y esto resuelve la aparente contradicción. Cuando Dios quiere promoverte de grado, te pone un examen. Cuando Hashem quiere promoverte de grado, te pone un examen.
Dígaselo a la persona que tiene a su lado, por favor. Can you tell to other people? When Hashem wants to promote you, test you. Y esta es la manera como Hashem nos prueba. No es un examen para hacerte tropezar. No es un examen para Hashem saber si tú sabes o no sabes, porque Hashem por supuesto sabe. No es para Hashem, es para ti. Para que tú sepas si tú sabes o no. No es un examen para hacerte quedar mal o atornillarte bajo su soberanía. Es un examen para promoverte de grado. Y sobre este tipo de examen nos enseñan los estudiantes del Rivi, no os ha sobrevenido una prueba que no sea común a todos los hombres, porque fiel es Dios de no dejaros ser probados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la salida podáis soportar. Había una vez en una ciudad dos empresarios. Uno era un empresario muy grande, poderoso, fuerte, y había otro que apenas había comenzado. El empresario fuerte, un judío muy hábil de muchos años, había acumulado una riqueza muy grande, había soportado las crisis más fuertes que habían pasado por el país y había sobrevivido. El otro estaba empezando. Llegó un momento cuando el judío que tenía su empresa más pequeña debía tomar una decisión crítica. O traigo más productos o cierro. Cierro el negocio. Habla con su esposa porque siempre es bueno hablar con la mujer antes de hacer negocios. A mí cada vez que no hablo con ella me sale mal la cosa. Habla con su esposa y dice, ¿qué hacemos? ¿Lo arriesgamos todo? Si sale mal algo, dice la esposa, arriesguemos. Y pusieron todo y traen los productos de afuera. Cuando llega a aduana, lo decomisan. Se quedó sin nada. El hombre desesperado, cuando llega la noticia, está desesperado, totalmente desesperado, casi a nivel de un infarto. No puede creerlo. Todo se acabó para él. Llaman al rabino para que haga una tefilá. Dice, por favor, rabino, oren por este hombre. Cuando el rabino llega y lo ve tirado en el suelo, sin fuerza, tenían que ayudarlo a parar. Dice, esté tranquilo, hay un error. El decomiso no es para ti, es para José, el grande, no es tuyo. Dice, no pues, no, es un error, es un error. Vamos a ver al aduanero. Cuando llegan al aduanero, efectivamente, habían decomisado al grande, no al pequeño. Cuando al final del día se le entrega su carga y recupera todo y comienzan los éxitos y van a ver la aduana a pedir la guía, resulta que la guía estaba a nombre de él, no del grande, pero el guardia se enredó, se equivocó y le dejaron pasar la de él y le decomisaron el del grande. Cuando van a consultar con el rabino, dice, eso es un milagro que te hizo Hashem. ¿Y sabes por qué? Porque yo oré y dije, Hashem, cambia esto y arregla esto, porque este hombre no puede con esa prueba. Y Hashem le quitó un peso que él no podía llevar y se lo puso en los hombros a otro que sí lo podía llevar. Y eso es exactamente lo que dicen nuestros libros. Hashem es fiel, que no dejará ser probado más de lo que tú puedes resistir.
En otras palabras, cuando el examen viene del cielo, cuando el desafío que se presenta delante de nosotros para que veamos si elegimos por los deseos o los valores, para que nos miremos a nosotros mismos si elegimos entre nuestra necesidad o los principios que sustentamos, para que veamos si estamos eligiendo por el bien o por los valores y los principios. Hashem siempre provee la capacidad y la fuerza para soportar y aprender con la experiencia. Por tanto, cuando Hashem quiere limpiar alguna suciedad en nosotros, cuando Hashem entiende que es por nuestro bien, que requerimos perfeccionar la humildad, la paciencia, la tolerancia, la fe, por ejemplo, permite que sucedan ciertas cosas en nuestras vidas que nos provocan, nos crean el escenario para poder responder a ese escenario con orgullo o con humildad, con paciencia o con impulsividad, con mansedumbre o con intransigencia, con emuná o con desesperación, con calma y respeto o con inflexibilidad y desacato. En Devarim está escrito que de cuando en cuando Dios permite que surjan entre nosotros falsos profetas. ¿Y por qué lo permite? Dice la Escritura: si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal y el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta, no darás oído a las palabras de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando. El Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Observa ese escenario. Por un lado de la balanza, un milagro, una señal, un portento, algo que llama poderosamente tu atención, que te atrae subrepticiamente, que afecta tus ojos, que afecta tus emociones. ¡Wow! ¡Qué milagroso que estoy viendo aquí! ¡Qué milagroso está tocando a mis ojos! Pero el milagroso viene en un paquete que atenta contra el otro lado de la balanza. ¿Y cuál es el otro lado de la balanza? La fidelidad al Dios de Israel como tu uno y único Dios verdadero. ¿Cuál es el otro lado de la balanza? La lealtad a los principios, no a las amistades. La lealtad a los principios. El Señor está poniendo un examen para ver si lo amas a Él con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que cuando Hashem quiere limpiar alguna suciedad escondida en nosotros, cuando entiende que es por nuestro bien que requerimos perfeccionar,
algunos midot, algunos valores y principios que se requieren, permite que sucedan cosas en nuestras vidas que nos dan el escenario para responder con orgullo o con humildad, con paciencia o con impulsividad. Solamente después de ese examen recibimos el certificado de graduación. Solamente después de ese examen recibes tu certificado de graduación. Y sobre esto escribe el rabino Shaul en nombre del Ribi. Es necesario, escribió el rabino Shaul, es necesario que en medio de vosotros surjan desavenencias. Es necesario que en medio de ustedes surjan desavenencias para que se muestren los que son aprobados. Observa eso. Es necesario, conviene, es apropiado que de cuando en cuando surjan desavenencias. ¿Qué cosa es una desavenencia? Discusión sobre opiniones. De hecho, el término en su entorno hebreo significa elección, preferencia en relación con una interpretación o una doctrina o una escuela de pensamiento. En ese sentido tenemos, por ejemplo, la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los celotes, la secta de los herodianos, etc. Y esas sectas o facciones particulares se mantenían unidas porque compartían ciertos principios, compartían ciertos puntos de vista, compartían ciertas teologías que eran iguales para todos. De ahí que sostenían opiniones comunes sobre un asunto dado. Formaban, por tanto, parte de un mismo partido político. Todos creían una misma cosa y defendían un mismo principio. Pero cuando se levantaba uno con una opinión diferente, con un punto de vista diferente, eso creaba disensión, eso creaba desavenencia. Y dice el rabino Shaul, en este contexto, es necesario que entre ustedes se levanten desavenencias, discusiones de opiniones. ¿Para qué? Para que se muestren los que son aprobados, los que se mantienen firmes a los principios, los que se mantienen firmes a los valores recibidos, los que están listos para ser certificados y movidos a una posición de mayor autoridad en el reino, los que están listos para ser promovidos y ocupar puestos altamente importantes en la estrategia de la redención, columnas de la comunidad. De modo que tenemos dos tipos de prueba. Dos tipos de tentaciones. La tentación para pecar y para humillar la Torah, que no viene de Dios. La fuente de este tipo de tentaciones o de pruebas es el yetzer hara, la mala inclinación. Por eso, de este asunto oraba el Ribi y enseñaba que debíamos orar: no nos metas, no nos dejes caer en el yetzer hara, en la tentación de yetzer hara. Pero tenemos otro tipo de prueba, otro tipo de examen que nos hacen en la universidad para ver si estamos listos para recibir el certificado. Una prueba que tiene como propósito tu bien, tu purificación, tu elevación espiritual. Y esta es la prueba a que el Eterno sometió en 10 ocasiones diferentes a nuestro padre Abraham. Y sobre este tipo de prueba nos dice el Código Real que es semejante a la purificación del oro que se expone al fuego más intenso hasta que salga la escoria y de esa manera el oro sea refinado. ¿Cuáles fueron las 10 pruebas que Hashem le puso a Abraham? Los 10 exámenes que Hashem le puso a Abraham.
existen dos opiniones sobre estas 10 pruebas de Abraham. Según el rabino Eliezer de la época misnaica, fueron 12 pruebas. Y según Maimónides, fueron 10 pruebas. La diferencia entre el rabí Eliezer y Maimónides es que el rabí Eliezer selecciona 2 pruebas basadas en la Torah oral, mientras que Maimónides escoge las 10 pruebas exclusivamente en la Torah escrita. Bueno, aquí tenemos 2 opiniones, la del rabí Eliezer y la de Maimónides. ¿Cuál escogemos? Tenemos que decidir o una o la otra para que seamos aprobados. Para ser aprobados en cuanto a cuáles serán nuestras prácticas y costumbres, según el rabí Eliezer o según Maimónides. ¿Cuál es entonces nuestra elección? Como somos sefardíes y como el Rambán es sefardí, no deberíamos irnos por la opinión del Rambán, pero tenemos un problema y es que el rabí Eliezer es anterior al Rambán y mientras más antigua es una tradición, más cuidadosos debemos ser en mantenerla. Entonces, ¿qué hacemos? El Rambán nos enseña que cuando recibimos 2 tradiciones, una está en línea con la Torah escrita y otra está en línea con la Torah oral, tenemos que irnos por la que está en línea con la Torah escrita. Y por tanto, el Rambán siguió la tradición que está en la Torah escrita, mientras que el rabí Eliezer sigue la tradición que está en la Torah oral. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Elegimos la opinión del rabí Eliezer y decimos que fueron 12 pruebas? ¿O elegimos al Rambán y decimos que fueron 10 pruebas? ¿O por qué no las juntamos todas y decimos que fueron 12? Este es un sencillo ejemplo de cómo se dan estos escenarios. Claro, si tú haces un examen de la halajá del rabí Eliezer en profundidad, verás que él menciona 10 pruebas nada más, pero 2 de esas pruebas dependen de la Torah oral. Sumado a las 10 que dependen exclusivamente del Rambán, en la Torah escrita serían 12. Tal vez la solución sería juntar las 2 extras con las 10 y tener entonces las 12. Anyway, es un asunto sencillo de cómo se dan escenarios en nuestras vidas donde tenemos que elegir hacia dónde mover la balanza. Compartía este jueves en la noche en la clase de conversión con los estudiantes el tema del Shabbat, que es el tema que estamos estudiando últimamente, y les explicaba que cuando la Torah dice que el Eterno reposó de sus labores para santificar el Shabbat y que por ello obtuvo respiro, la enseñanza no es que concluyó su labor sin dejar nada para luego. La enseñanza es que interrumpió sus actividades creativas, en otras palabras, y usando una analogía que todos podamos entender, Hashem puso el martillo a descansar para santificar el Shabbat. Y por tanto, para nosotros los Yehudim, que debemos seguir el ejemplo de Hashem, entrar al Shabbat significa que consciente y voluntariamente dejamos las cosas inconclusas el 6º día en la tarde, como si estuviesen terminadas, pero inconclusas, para dedicarnos a la sagrada tarea de recibir el Shabbat. Entonces, ¿dónde somos probados con el Shabbat? Somos probados cuando suceden cosas en nuestras vidas que facilitan que lejos de interrumpir nuestras actividades mundanas y seculares para recibir el Shabbat, intencionalmente las perpetuamos y le robamos el tiempo que pertenece al Shabbat y lo usamos como un tiempo extra para nosotros mismos. Y le decía a los estudiantes que para el Yehudí el secreto para incrementar la parnasá durante los 6 días de la semana no es destruyendo el Shabbat,
sino interrumpiendo nuestras actividades el día sexto de la semana, cuando está para llegar el Shabbat, con la mira de santificar el Shabbat. Y cuando Dios mira que tú interrumpes tus actividades el sexto día de la semana en la tarde para recibir el Shabbat y honrar al Shabbat, entonces Él te aumenta la parnasá en los días de trabajo. Y es evidente que cada uno de nosotros como individuos y como organización, de cuando en cuando experimentamos estos momentos y nos enfrentamos a estos escenarios. Por supuesto, a veces los escenarios no son tan simples como el que define el número de pruebas que experimentó nuestro padre Abraham, si 10 o 12. Las narrativas de la Torá no fueron concebidas para enseñarnos historia, fueron concebidas para enseñarnos valores espirituales. No, las narrativas de la Torá no son simplemente leyendas o fábulas o elementos históricos. La Torá está llena de antologías, está llena de midrashim. Y no importa si son 10 o son 12, no importa cómo fue la prueba a que fue sometido nuestro justo Mashiach en el desierto de Judea por el Hasatán. ¿Qué fue lo primero o qué fue lo segundo? Lo medular es que entendamos que nuestra historia como individuos, como familias, como comunidad, de cuando en cuando Hashem permite que surjan circunstancias donde tenemos que elegir entre A o B. Elegir entre nuestros propios pensamientos y sentimientos y los pensamientos de la Torá. Elegir entre nuestras propias opiniones y nuestros principios. Elegir entre nuestras percepciones y nuestros valores. Hashem quería promover a Abraham. Quería que el perfume escondido en la neshama, en el alma de Abraham, no quedara allí en Ur encerrado para siempre. En el mundo natural, una botella de perfume que permanece sellada y escondida en un estanque, aunque tiene un valor tremendo, no tiene un valor práctico. Tiene valor innato, pero no tiene valor práctico. Nunca nadie va a disfrutar de la fragancia del mejor perfume del mundo mientras permanezca cerrado. Solo si alguien viene, lo agita y lo destapa, el aroma sale. Y Dios quería que el perfume escondido en la neshama de Abraham saliera. Y allí en la casa de su padre, entre sus hermanos, entre sus hermanas, allí en su pueblo, en su barrio, en su tierra, ese perfume seguiría encerrado. Porque como nos dirá el Ribi, siglos más tarde, nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra y en medio de su propia familia. Y es por eso que se le ordena a Abraham dejar su tierra y viajar a un destino desconocido. Vete de tu país, lech lecha, vete de tu país, de tu lugar natal, de la casa de tu padre, le ordenó Hashem. En otras palabras, una luz no se coloca debajo de la cama, sino arriba en el candelero, para que alumbre el camino de todos los que están llegando. Si Abraham se hubiese quedado en Ur, si Abraham se hubiese quedado en la casa de su padre, en medio de su parentela, en medio de su cultura, esa luz no brillaría, no iba a ser su trabajo. Lech lecha, sal por ti mismo, muévete por ti mismo, peregrina, y solo así la fragancia de tu personalidad atraerá a la gente lejana y cercana para que me sirvan. Abraham hizo caso a la orden de Hashem y eso lo inmortalizó. Dios le estaba diciendo a Abraham, hay cosas que no van a ser
vistas en tu vida. Hay cosas que no van a suceder en tu vida mientras sigas aferrado a tu pasado. Hay cosas que no van a ocurrir en tu vida mientras sigas atado a tus propios pensamientos, a tu propia ciudad de donde tú procedes. Lej leja, muévete, sal de ahí y te voy a transformar en una gran nación. El pueblo judío va a ser tu descendencia. Lej leja, sal por ti mismo y derrama esa luz que te he dado sobre los caminos, sobre los collados, para que todos sepan, Abraham, que yo, tu Dios, soy el único Dios verdadero. Dicen los sabios antiguos que hay 5 acciones, 5 cosas que tú puedes hacer que tienen el poder de cambiar malos decretos en tu vida. 5 cosas que puedes hacer para cambiar malos decretos en tu vida. La primera cosa es la sedacá. Dar caridad, dar sedacá. Cuando concluya aquí el servicio y tú vayas allí, tomes tu sobre y lo deposites en el azolí y pongas sedacá, recuerda eso. La sedacá tiene el poder de cambiar malos decretos. La segunda cosa que tiene el poder de cambiar malos decretos, dicen los sabios antiguos, es la tefila. La tercera cosa es la teshuva. La cuarta cosa es shinui Shem, es cambiar de nombre. Hay momentos en la vida cuando Hashem le cambia el nombre a las personas para destruir malos decretos. Hay momentos que para recibir sanidad hay que cambiarle el nombre a la persona. Y está también el Shinui Hamakon. El Shinui Hamakon es mudarse de lugar. Entendemos lo de Sedacá, entendemos la tefilá, entendemos la teshuvá, entendemos el Shinui Shem. Pero ¿cómo se explica ese asunto del Shinui Hamakon? De cambiar de pueblo, de mudarme a otro lugar, de cambiar de casa. Esto lo aprendemos, dicen los sabios. Esto lo aprendemos del hecho de que Hashem le dice a Abraham: vete de tu ciudad vete de tu tierra, vete de la casa de tu padre y voy a hacer de ti un pueblo grande. Abraham mereció tener hijos solo después que cambió de residencia. Entonces, ¿cuál es la fuerza que opera detrás? El atributo de la humildad. Mudarse a un lugar extraño, a un país que tú no entiendes, ni su lengua, ni sus leyes, vuelve a uno más humilde, vuelve a uno más dependiente de Hashem. Es un lugar nuevo que uno no conoce. Cada vez que uno está en un lugar nuevo que uno conoce, te vuelves vulnerable. Vulnerable jurídicamente, vulnerable económicamente, vulnerable socialmente. Es muy fácil ser engañado en un lugar que tú no conoces, a ser engañado en un lugar que tú lo conoces como la palma de tu mano, que sabes cómo funciona el sistema. En este escenario, cuando salimos a un lugar que no conocemos y nos sentimos vulnerables, el corazón se vuelve más humilde y entonces nuestra tendencia es buscar más de Hashem, depender más de Hashem que de nuestra propia prudencia. Y cuando desarrollamos humildad y cuando desarrollamos dependencia de Hashem, experimentamos debekut, experimentamos unión con Hashem, y esa unión con Hashem es lo que tiene el poder para romper los malos decretos. A nuestro padre Abraham Dios ordenó que saliera para que el perfume del monoteísmo que estaba dentro de él inundara al mundo. Y eso requiere una profunda reflexión para nosotros en pleno siglo XXI. De alguna manera se ha dicho que nosotros los judíos no somos misioneros y que no somos
no hacemos proselitismo, no practicamos proselitismo. Y en cierto sentido es verdad, excepto que usemos eso para justificar nuestra pasividad. ¿Cómo evaluamos esa frase que los judíos no somos misioneros y que no hacemos proselitismo? En cierto sentido es verdad. No somos misioneros ni andamos buscando prosélitos. No salimos al barrio a estarle tocando la puerta a la gente para convertirlos a nuestra religión judía. No hacemos eso. Pero al mismo tiempo tenemos el mandamiento de enseñar los caminos de Hashem a las naciones. No hacemos proselitismo, pero tenemos la responsabilidad de ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en ese contexto dice el profeta, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian buenas noticias, los pies de los que traen buenas nuevas a Sión para decirle, tu Dios reina. Dice el profeta Daniel, los entendidos, y en ese contexto del profeta, los entendidos significan los que enseñan Torah a las naciones, resplandecerán como el sol en el firmamento, y los que guiaron a muchos por los caminos de la justicia, brillarán como las estrellas eternamente. Estas palabras de los profetas presupone salir, dejar el barrio, proclamar las buenas noticias a los que no han escuchado de ella. Y sobre esto reflexiona el rabino Shaul y dice, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y dice el Ribi, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nos dejó este legado, por caminos de gentiles no vayáis, en casa de samaritanos no entréis, antes id y buscad a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por otro lado, el judaísmo es la única religión del mundo que no exige conversión de los no judíos a nuestra fe como judíos. No solamente no lo exige, lo prohíbe. Hay un judaísmo para judíos y hay un judaísmo para no judíos. Y no somos misioneros en el sentido de que andamos por ahí tocando puerta a los gentiles para convertirlos a nuestra fe y para que vivan como judíos. No hacemos eso. Pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de ser luz a las naciones para que abandonen su idolatría, se conviertan al Dios de Israel y aseguren su entrada al mundo por venir. Jonás es un ejemplo. Jonás es un profeta judío enviado a Nínive, una ciudad pagana, para facilitarles la oportunidad de abandonar su idolatría y de hacer sendas derechas para sus pies. Jonás llegó a la ciudad de Nínive y no les pidió que se hicieran judíos. Les pidió que hicieran teshuvá, que se arrepintieran de sus malas obras, que se convirtieran al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y ese es el principio que sustentamos en esta comunidad y en nuestra alianza. Que por un lado, mientras no somos misioneros, ni andamos tocándole la puerta a la gente para convertirlos en judíos, al mismo tiempo y siguiendo los mandamientos que tenemos, salimos a buscar las ovejas de la casa de Israel. Salimos a mostrar a los no judíos que solamente hay un Dios, no dos, no tres, no 365 dioses, sino solamente un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Yeshua. Y según la halajá proveniente de los profetas, una manera de adquirir la tierra es caminándola a su ancho y largo. Cuando Abraham peregrinaba por Eretz Israel, estaba tomando posesión de esa tierra. Donde quiera que Abraham visitaba, difundía el nombre de Hashem. Donde quiera que Abraham iba, debatía la verdadera fe
con miles de personas y los convencía que el Dios a quien él servía era el Dios verdadero. Y ese es el legado que hemos recibido, ese es el legado al cual nunca podemos renunciar y seguir siendo lo que somos. Todo lo que hacemos aquí tiene que facilitar ese proceso, no frenarlo, facilitarlo. No levantar paredes intermedias de separación, sino vías de acceso. Si fue bueno para Abraham compartir su fe con miles de personas y convencerlas que el Dios a quien él servía era el Dios verdadero, entonces seguir su ejemplo es una mitzvah para cada uno de nosotros. Si hacemos nuestro judaísmo algo tan cerrado y exigente, lograremos algo que solamente servirá para nosotros mismos. El frasco de perfume tiene que ser abierto. El aroma tiene que salir. Cerrados a nosotros y exclusivamente para nosotros no es la manera correcta de cumplir la misión que el cielo nos ha dado. Nuestra esnoga, nuestra comunidad, al tiempo que comparte los mismos principios y los mismos valores espirituales de todas las comunidades y sinagogas judías de nuestro pueblo, es decir, la Torá, los preceptos, los mandamientos, el Shema, Jerusalén, el sionismo, etc. Al mismo tiempo que tiene eso y que comparte eso, tiene algunas cosas que son únicas y particulares y que precisamente por ser únicas y particulares hacen de nuestra comunidad algo especial y distintivo. Y eso especial y distintivo es precisamente el sello de nuestra identidad. ¿Y de qué se trata? Se trata en primer lugar de nuestro reconocimiento de Yeshua como el Mesías. Nuestro reconocimiento de Yeshua como el Mesías. Estamos hablando de Yeshua, el Mesías judío, el rabino judío, el profeta judío, el maestro judío del primer siglo. No estamos hablando del Jesús creado en los concilios católicos que surge por votación de obispos 300 años después. No estamos hablando de eso. Rabino Shaul de Tarso ya estaba preocupado por esto en sus días y nos dice en nuestros libros que reuniendo a los líderes que había colocado sobre diferentes comunidades de justos de las naciones del primer siglo, les dijo: tengan cuidado de ustedes mismos. A los líderes, tengan cuidado de ustedes mismos, porque se van a levantar de entre ustedes maestros que van a enseñar falsedades y que van a arrastrar tras sí a los discípulos. Tengan cuidado, porque de entre ustedes mismos se van a levantar maestros que van a hablar de otro Yeshua del que yo les he anunciado. Van a hablar de otro espíritu del que yo les he enseñado, y van a hablar de otra promesa de redención de la cual yo les he instruido. Observa esas palabras de Shaul. En el primer siglo, otro Yeshua, otro espíritu, otro mensaje. Y por eso te decía que no estamos hablando del Jesús creado por los concilios católicos por votación de obispos 300 años después. Ese Jesús católico, ecuménico, conciliar, es el más conocido de todos, es el más popular de todos, pero no existió históricamente. Es como Robin Hood o Batman, muy populares, llenos de libros, llenos de películas, pero no existieron en realidad. No son figuras históricas demostrables. Robin Hood es ciencia ficción. Jesús de Nazaret, el que sale de los concilios católicos, es ciencia ficción. Ese Jesús nunca existió. Los niños se gozan leyendo las historias de Robin Hood o viendo las películas de Batman. Pero cuando vamos creciendo, vamos descubriendo que son leyendas, mitos, fábulas, que encierra un gran valor moral, sí, concedido, pero que no es parte de una verdad histórica demostrable. Y si ese Jesús de Nazaret, con todos sus defectos y con todos los mitos que le rodean y con todas las fábulas que alrededor de él se han creado, ha sido capaz de producir
la fuerza cultural más grande del mundo, que es el cristianismo. Imagínate cuando ese cristianismo descubra al Yeshua auténtico, al Yeshua judío, al Yeshua de Israel. Si no fuera por el factor Yeshua como Mesías, no como un maestro más, no como un rabino más, no como un profeta más, sino como el Mesías anunciado por Moshe y los profetas, si no fuera por ese Yeshua, si HaMashiach, esta comunidad y el resto de nuestras comunidades asociadas en los países de Iberoamérica no tendrían razón de ser. No tendrían razón de ser. Esta sinagoga, esta esnoga, no tendría razón de ser como el resto de nuestras comunidades, ni en New York, ni en Londres, ni en México, ni en Los Ángeles, ni en Buenos Aires, ni en Caracas, ni en Dominicana, ni en Londres. ¿Por qué? Porque todo el que quiere ser judío sin Yeshua como Mesías tiene todas las opciones del mundo para encontrar una sinagoga en su ciudad, en su país, extraordinariamente maravillosas. Tenemos entre nosotros aquí en Miami, por ejemplo, y en New York ni hablar. En New York ni hablar. Magníficas sinagogas, con magníficos cantores a escoger. Podemos escoger a qué cantor queremos escuchar, si a un Hassan soprano, si a un lírico, si a un mezzosoprano, si a un barítono. Profesionales del canto, tan profesionales que solo se dedican a eso. Solo se dedican a eso. Yo tengo un Hassan, amigo mío, aquí en Sunrise, al norte nuestro, a una hora de aquí tal vez, en el sur de la Florida. Fue contratado por una comunidad de judíos en Brasil para oficiar solamente el año pasado, no este año, no sé este año qué hizo, pero el año pasado fue contratado por una comunidad judía en Brasil, en Sao Paulo, para que fuera a realizar el servicio de Yom Kippur. La oferta era irresistible, $60,000 por ese día y un viaje ida y vuelta en first class. Tenemos entre nosotros magníficos templos judíos con excelentes rabinos, con excelentes enseñanzas de Torah, de halajá, a escoger de todo tipo y color. Y si a alguno le gusta rabina, también existen las rabinas. La diferencia entre esta humilde sinagoga y los magníficos templos judíos que nos rodean es que aquí tenemos a Yeshua como el Mesías. Y aquí enseñamos a Yeshua como el Mesías. Y aquí honramos y reverenciamos su memoria. Y nos guiamos por su enseñanza y por los principios de interpretación de la Torah que Él nos dejó. El Shema es el mismo, la Amidá es la misma, los Kadishim son los mismos, el servicio de Torah que tú has visto aquí es el mismo, Rosh Hashanah es lo mismo, Yom Kippur, Sukkot, Hanukkah, Purim, Pesach es lo mismo. El Aleno de Shabbat es el mismo. Los 10 recuerdos diarios es lo mismo. Nuestro Dios uno y único es el mismo. Es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, nuestro Dios. Es el Dios de Yeshua. No hay diferencia. Pero hay uno venerado en esta casa. Hay uno respetado en esta casa. Hay uno recibido en esta casa que no es lo mismo. Y eso hace la diferencia. Y no cualquier diferencia, una colosal diferencia. Atrevernos a ser diferentes por nuestro respeto y reverencia dada a Yeshua como Mashiach nos hace únicos.
Y eso no es motivo ni de desventaja ni de vergüenza, todo lo contrario, de nuestro más sano orgullo. Imagínate lo que tenemos. Además de tener todo lo que nuestro pueblo tiene, nuestra sagrada y única Torah, desde el Shema hasta el Alenu Leshavea, pasando por Pesach y Sukkot, tenemos algo más. Tenemos lo que nuestro pueblo anda buscando desesperadamente. Tenemos lo que nuestro pueblo sigue pidiendo. Y nos unimos a su grito y decimos con ellos: queremos a Mashiach ya. Queremos a Mashiach ya. Solo que nuestro canto tiene una estrofa más. Tenemos a Mashiach ya. No solamente lo queremos, lo tenemos ya. Y el factor Yeshua nos hace únicos dentro de la gama de estilos, tendencias y características propias de esta sinagoga. Y esto nos hace únicos y nos hace diferentes. ¿Entendiste esa palabra? Únicos y diferentes. Únicos y diferentes. Si no fuera por el factor Yeshua, no tendría sentido lo que hacemos aquí. Pero estando presente Yeshua, lo que hacemos aquí tiene todo el sentido del mundo. Y no nos avergonzamos de ello, todo lo contrario, lo confesamos con dignidad y con orgullo. El segundo factor que nos hace diferentes es nuestro compromiso con la búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No podemos buscar lo que se ha perdido encerrados en estas cuatro paredes. Lo que se pierde no se encuentra excepto que salgamos a buscarlo. Lech lecha, sal por ti mismo. ¿Y cómo salimos a buscarlo? Por razones obvias. No podemos cerrar esta sinagoga para ir a buscar las ovejas perdidas a la casa de Israel. Porque después, ¿a qué aprisco la vamos a traer? Nuestra sinagoga y cada una de las veces que trabajamos juntos en este gran proyecto es el aprisco de las ovejas. Pero alguien tiene que hacer representativamente ese trabajo. Y parece que a mí me ha tocado esa misión. Alguien me dijo que me va a regalar un Rabbi móvil. Y en ese sentido yo soy tu voz. Represento tu causa. Llevo conmigo el nombre de cada uno de ustedes y el apoyo incondicional de cada uno de ustedes en el ejercicio de nuestra insoslayable misión, buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando yo no estoy físicamente aquí con ustedes, los llevo en mi corazón en mis viajes. Y siento la fuerza del respaldo que viene de cada uno de ustedes, que entiende lo que estamos haciendo, que apoya eso con sus rezos, con sus palabras de aliento, con sus aportes económicos, con su amistad. Soy feliz, inmensamente feliz, cuando veo que lo entiendes. Cuando no puedo estar físicamente con ustedes. Hay comunidades que llevan años esperando que yo les visite. Y todavía no he podido. Pero soy feliz que cuando no estoy físicamente en medio de mis comunidades que Hashem nos ha dado, no te quedas en casa diciendo: el rabino está en este Shabbat, no voy, me quedo en casa. Sino que con más razón aún te esfuerzas por reunirte. Porque sabes que juntos estamos haciendo lo que separados es imposible hacer. Y porque cuando tú subes a la sinagoga o a la Bet Knesset
El solo hecho de levantarte y subir crea una fuerza espiritual enorme que luego no pierde nunca su recompensa. Este es el segundo factor que nos hace diferentes en nuestro compromiso con la búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo lo que hacemos aquí, señoras y señores, tiene que facilitar ese factor. No anularlo, no limitarlo, facilitarlo. Sin embargo, mientras hacemos el trabajo afuera, el de adentro también hay que hacerse. No podemos usar la responsabilidad con las naciones como una excusa para nuestra irresponsabilidad adentro y nuestra desorganización adentro. Dijo el Rivi, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Tenemos que esforzarnos por hacer una sinagoga que funcione como sinagoga, que funcione como un hogar para el judío que retorna de los sepulcros de las naciones, para los justos que deciden unirse a nosotros en una misma fe, en un mismo Dios, en un mismo Mesías. Tenemos que tener líderes bien formados, que sepan lo que tienen que hacer y cuándo hacerlo, para que mientras mi voz se mueve afuera, el trabajo local siga siendo hecho adentro con pasión, con creatividad, con inteligencia, con organización y compromiso. Solo así vamos a tener éxito en nuestro trabajo y solo así lograremos que el fruto permanezca, no que se pierda. Lech Lecha es una de las parsiyot más ricas y desafiantes que tenemos en toda nuestra Sagrada Torah. Y por eso te decía que si fue bueno para Abraham compartir su fe con miles de personas para convencerlas que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, seguir su ejemplo es una mitzvah para ti, para mí, para todos nosotros. Hoy quiero proponerte que se rompa, que se abra ese frasco de perfume que Hashem nos ha dado. Abramos ese frasco de perfume para que el aroma salga y llene el mundo. Donde quiera que Abraham llegaba, difundía el nombre de Hashem. ¿Lo estamos haciendo nosotros? ¿Refleja tu vida el legado de Lech Lecha? Donde quiera que Abraham iba, debatía de su fe con miles de personas y los convencía que el Dios a quien él servía era el Dios verdadero. ¿Lo estamos haciendo nosotros, sus hijos, los que rezamos diciendo Abraham vino? ¿O estamos pensando solamente en nosotros, buscando exclusivamente nuestros intereses, acomodándonos a nuestras propias necesidades, olvidando que hay miles y decenas de miles y millones de ovejas perdidas de la casa de Israel cautivas en los sepulcros de las naciones, a las cuales tenemos que ir y traer de vuelta a casa? Tenemos que asegurar las estacas, ciertamente, hay que asegurar las estacas, pero también extender las cortinas y no ser escasos. Para Abraham, y vamos a concluir, para Abraham salir de Ur significó salir sin la H. Abraham, sin la H. Salir de la comodidad de Ur fue una tremenda prueba, una de las 10 pruebas, para luego recibir el certificado de Abraham Avinu, Abraham con H, cambio de estatus. Ahora el padre del pueblo judío, el padre de multitudes. ¿Y qué de nosotros? Abraham no fue rebelde a la visión celestial. Para nada. Se mantuvo firme en el pacto. Firme en el pacto. El Rivi escribió una carta a través de un ángel a una de las comunidades judías del primer siglo, por medio de Yohanan, su siervo, diciéndoles: conozco bien su corazón.
Mire qué carta le escribe el Rivi a esta comunidad judía del primer siglo. Yo conozco bien su corazón. Sé que no soportas a los violadores de la Torá y has sabido cómo probar a los que dicen que son mis emisarios y no lo son. Y les has descubierto sus mentiras. Todo eso está muy bien, muy bien. Pero hay algo, dice el Rivi, en que estás fallando. Hay algo en que estás fallando. ¿En qué estás fallando? Dice el Rivi, que has olvidado tu primer amor. Has olvidado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor en este contexto judío? ¿Qué cosa es el primer amor? De eso voy a tratar en la clase del lunes, en la noche. No te puedes perder por nada. Los espero a todos el lunes en la noche, a las 8 de la noche aquí, para esta clase. Aterricemos este avión. ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué has aprendido? ¿Has aprendido la diferencia entre la prueba cuando viene de Dios y la tentación cuando viene de Shehará? Eso has aprendido. ¿Has aprendido que hay momentos en la vida cuando Dios mismo permite que surja un escenario donde tenemos que escoger entre sentimientos y principios, entre deseos y valores, entre la amistad del hombre y la amistad de Dios, entre la búsqueda de nuestro bien personal y el honor de nuestro Padre que está en los cielos? Hemos aprendido entre lo que nos conviene como personas o lo que le conviene a la causa de la redención. Hemos aprendido entre suspender las actividades mundanas exprofesamente para recibir el Shabbat o continuar con nuestras actividades mundanas aunque pisoteemos y nos llevemos el Shabbat por delante. Escenarios donde seguir nuestra lógica humana que dice que tengo que trabajar en Shabbat para aumentar la parnasá, o seguir la lógica de la Torá y es decidir, escoger, interrumpir las actividades del sexto día para honrar el Shabbat, confiando que Hashem, que tiene un pacto conmigo, me va a aumentar luego la parnasá durante los días de trabajo. Escenarios vienen donde tendremos que elegir la marca de un sistema mundial anti-Torah para calificar, para trabajar y hacer negocios, negando nuestra fe, o renunciar a esa marca para ser fiel al Dios de Israel y al pacto que llevamos en nuestra carne. Escenarios donde tenemos que decidir entre una comunidad cerrada y un servicio de Torah cerrado o uno abierto a todos, donde todos puedan participar, donde todos puedan conectarse con nuestro Padre que está en los cielos, no solamente judíos, sino también justos de las naciones. Escenarios donde solamente pensemos en nosotros mismos como judíos, o escenarios donde tenemos el compromiso de ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escenarios donde se te da la ocasión de gritarle a tu esposa o de hablarle con suavidad. Escenarios donde se te va a dar la ocasión de gritarle a tus hijos o hablarles pausadamente y con cariño. Escenarios donde se te va a dar la ocasión de recibir tu salario, tu paga o tu comisión de la semana o de la quincena o del mes y tener el honor de separar el maser y la sedaká para Hashem o retenerlo para ti mismo según tu propio criterio. Escenarios donde se te dará la ocasión de enojarte o de retener el enojo. Viene un hermano, saca su celular en pleno Shabbat, hace una llamada en Shabbat desde aquí mismo, desde este lugar, para preguntarle a fulano, oye, ¿vas a venir? No está permitido usar el celular en Shabbat para estas cosas, y menos dentro de la sinagoga, excepto una emergencia. Y no desde allí, no desde aquí, hay que salir afuera y hacer la llamada afuera.
Pero si eso pasa, Hashem ha permitido que se te den dos escenarios. Enojarte con tu hermano o asumir que el hermano no conoce las reglas de la sinagoga y esperar pacientemente que concluya el servicio de Shabbat y que la persona autorizada para ello le muestre más exactamente cómo son las reglas de la comunidad. Cuando Apolos llegó a una ciudad, venía con una fuerza tremenda, venía con una pasión tremenda, pero cometió errores en público, cometió errores. ¿Y qué hicieron Aquila y Priscila? Lo llamaron aparte y hablaron con él y le enseñaron correctamente cómo eran las cosas. ¿Por qué? Piensa en esto. ¿Qué es más una violación del Shabbat? Que un hermano o hermana por ignorancia viole una de nuestras reglas del Shabbat o que tú te enojes contra tu hermano en Shabbat. Enojarse en Shabbat es una violación mucho más seria y mucho más grave. En resumen, hay momentos en la vida cuando Dios mismo permite que surja un escenario donde tenemos que escoger entre nuestros sentimientos y sus principios, entre nuestros deseos y sus valores. Y hemos aprendido finalmente que nuestra esnoga, nuestra sinagoga, como el resto de las comunidades de toda Iberoamérica que trabajan conmigo en los negocios de la redención final, no pueden ser comparadas al resto de las sinagogas judías que nos rodean. Porque hay aquí adentro ciertos factores. Uno, Yeshua. Dos, nuestro compromiso con la búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hemos aprendido que mientras hacemos eso localmente, también tenemos que trabajar unidos internamente, mejor organizados y mejor educados. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que elige siempre por la paz, por la justicia, por la equidad, por los valores, por los principios. Feliz el pueblo que elige por lo que más conviene a los intereses del reino de Dios y su justicia, aunque tenga que anularme en el proceso, aunque tenga incluso que sufrir por ser consecuente con la verdad. Porque cuando tú sufres por la verdad siempre te reivindicará y te premiará. Y una gran salvación vendrá sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Paz sobre todo Israel. Shabbat Shalom.